Ya, entonces comenzamos hablando de la adaptación celular. Como siempre es importante no olvidar el tópico, más bien el término central de toda la medicina, ¿no? Homeostasis. ¿Qué era homeostasis? Equilibrio medio interno. Equilibrio de un organismo, exacto. ¿Qué es eso? ¿Estar en homeostasis es estar sano? Sí. ¿Cómo es? Sí. ¿Eh? No necesariamente. No. Puedes estar sano y estar en equilibrio, en una homeostasis entre comillas buena, pero puedes tener una enfermedad y tener una compensación que haga que tú no tengas expresiones clínicas de esa enfermedad y también estás en homeostasis, aun cuando tienes un factor patógeno agregado, ¿no? Entonces, el primer término que tienen que, la primera idea básica que tienen que entender es que homeostasis implica estar en equilibrio, sea con o sin una lesión. ¿Puedo estar sin mi lesión y estar en homeostasis? Sí, estoy perfectamente sano. Súper. Pero eso pasa que ustedes, aún siendo las personas más sanas del mundo, deben tener alguna plaquita de ateroma en la arteria, algunos microtrombos o microembolias en algún rincón de la circulación periférica. No somos perfectos, muchas veces tenemos problemas, pero no tenemos condiciones clínicas. Eso se debe a que nuestro cuerpo se adapta, ¿no? Cuando esta lesión varía, es que yo voy a empezar a tener cambios adaptativos. Puede que mi lesión aumente. Y si aumenta, mi célula se va a adaptar para presentar dos tipos de patrones clásicos, ¿no? Vamos a tener la hipertrofia y la hiperplasia. Puede que la gente disminuya. En ese caso voy a tener otro tipo de adaptación, ¿no? La atrofia. O puede que finalmente mi agente cambie. Si cambia, ¿qué tiene que hacer la célula? También cambiar, porque está cambiando el agente. Y vamos a tener otro tipo de cambio que se conoce como la metaplasia. Esa es la idea básica, es lo mínimo que hay que entender. Es la noción básica para entender todo lo que vamos a ver después. Ok, como pueden ver hay varios patrones de diferenciación, ¿no? Los cuales vamos a ir describiendo paulatinamente. Ok, comenzamos hablando del primero, uno de los más interesantes y más importantes, hipertrofia. ¿Qué quiere decir hipertrofia? Ya, aumento del tamaño de una célula y que consecuentemente va a provocar un aumento del tamaño del órgano o del tejido al cual pertenece, ¿no? No es que aumenta mi célula y ya. Como aumentan las células, aumenta también el tamaño del órgano, ¿ya? Y eso se traduce macroscópicamente en un término conocido como las megalias, ¿no? Cuando un órgano aumenta de tamaño, cardiomegalia, visceromegalia, etc. Ya. La hipertrofia puede ser de dos grandes tipos, ¿no? Antes, la hipertrofia, ¿a quiénes va a afectar? Va a afectar a un tipo especial de célula, ¿no? ¿Todas las células pueden hacer hipertrofia? Sí, pero va a haber sobre todo unas que van a desarrollar este fenómeno. Y esas son las células diferenciadas terminales. ¿Quiénes son estas células? Son células que no pueden hacer mitosis o ya no pueden hacer mitosis a tasas muy altas, no pueden hacer grandes cantidades de reproducción celular. ¿Quiénes serían ejemplos de células diferenciadas terminales, chicos? Miocito. El miocito. ¿Qué tipo de miocito? El miocito cardíaco es uno, muy bien, otro. El miocito estriado esquelético es otro. Y por último, la neurona. Esos son los tres grandes tipos de células diferenciadas terminales. ¿Ya? Ellas son las que sobre todo van a hacer hipertrofia, básicamente porque no pueden hacer hiperplasia, básicamente. ¿Ya? La hipertrofia puede ser de dos grandes tipos. Tenemos la fisiológica y la patológica. Cuando hablamos de hipertrofia fisiológica, cuando puede haber dos posibles efectos, más bien dos posibles causas. Un aumento de la demanda, es decir, mi cuerpo está necesitando más fuerza, más tensión o más cierta acción para poder responder contra el agente estresor. ¿Quiénes entrarían dentro de esta causa? Entrarían los fisicoculturistas, ¿no? La hipertrofia muscular en un culturista. Claro, la persona está exponiéndose a cargas de 5, de 10, de 15, de 20, de 50 kilos, etc., ¿no? ¿Qué tiene que hacer la célula para compensar ese agente estresor? Tiene que crecer también y lo va a hacer de una manera fisiológica. Ok, otra causa. Tenemos la presencia de factores de crecimiento
o factores hormonales. Ya. ¿Y quiénes entrarían aquí? Aquí entra la hipertrofia del músculo liso del útero. ¿Cuándo? En todo momento no, en el embarazo. Claro, no se olviden que el embarazo es una situación fisiológica y durante el embarazo vamos a tener un producto que va creciendo desde algunos gramos hasta 3, inclusive unos 3,5 kilos, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el miometrio del útero? Tiene que hipertrofiarse junto con él. Ya. Y este caso es bien interesante, ¿por qué? Porque vamos a ver que muchas veces la hipertrofia generalmente se acompaña de hiperplasia. De hecho, en el útero aparece hipertrofia e hiperplasia al mismo tiempo, producto de la misma causa. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces se acompaña de hiperplasia. Ok, esto dentro del yin, digamos, dentro de la parte buena de la hipertrofia. ¿Habrá también hipertrofia patológica? Sí. Como es un fenómeno adaptativo, también puede desadaptarse, ¿no? Y en este caso, la hipertrofia patológica se debe a una mayor carga, a una sobrecarga. A una sobrecarga. Bien. Nos pondremos a pensar. ¿El músculo cardíaco se puede hipertrofiar? Sí, ¿no? Causas para eso. ¿Cuándo podríamos poner a trabajar más al corazón? Ya, pero en una taquicardia no está aumentando la contractilidad, está aumentando la frecuencia. Ya, excelente. Si aumentamos la presión que tiene después, ¿no? No se olviden que tenemos un corazón con su ventrículo y su aurícula izquierda, de la cual sale la aorta, ¿no? La aorta. El corazón todo el rato está bombeando sangre contra la presión que le ejerce la aorta. Y así es que la presión en la aorta sube, el corazón, ¿qué va a tener que hacer? Aumentar su masa cardíaca y voy a tener hipertrofia cardíaca. Entonces, una causa vendría a ser la hipertensión. Eso tiene nombre, se conoce como cardiopatía hipertrófica, cuando el corazón aumenta de tamaño debido a una sobrecarga de presión, izquierda, derecha. Ya, otra. ¿Algún problema a nivel de la aorta podría ser también una causa? Sí, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? Una valvulopatía aórtica. No se olviden que la aorta tiene unas válvulas. ¿Cuántas válvulas tiene la válvula aórtica, anatomistas? 3, exacto, las válvulas semilunares, ¿no? Si es que hubiera algún problema a nivel de esas válvulas, el flujo se va a ver obstruido. Y como hay una obstrucción al flujo, el corazón, ¿qué tiene que hacer? Hacerse más grande para bombear contra esa sobrecarga de presión. Otra causa de hipertrofia cardíaca. Ya. Hay muchas otras causas más, ¿no? Aneurisma, la disección, etc. ¿El músculo liso también se puede hipertrofiar? Sí, sí. Por ejemplo, en la acalasia. La acalasia es un trastorno que afecta al esófago, que se acompaña de hipertrofia del músculo liso a nivel del esófago. Otro, la estenosis pilórica. Claro, si yo tengo algo que está obstruyendo el píloro, ¿qué va a hacer el estómago para responder a esa obstrucción? Va a ser hipertrofia, necesita vencer esa resistencia que le estamos poniendo en contra, por lo tanto va a aumentar de tamaño, ¿no? De tamaño. Y en general, en la parte morfológica, todos estos trastornos derivan en las megalias, ¿no? Aumentos de tamaño de los órganos. Si aumenta de tamaño mi corazón, cardiomegalia. Si aumenta de tamaño una víscera como el estómago, visceromegalia, ¿no? Entonces todos ellos acompañan de aumento del tamaño de los órganos. Ya. ¿Qué más tenemos? Tenemos los mecanismos, ¿no? ¿Cuál va a ser el gran mecanismo a través del cual funciona la hipertrofia? La hipertrofia tiene un mecanismo bien establecido, que es una mayor síntesis de proteínas. Aumenta la síntesis proteica. Claro, no se olviden que, ¿de qué está hecho el músculo? En su interior, en su citoplasma. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cómo es? ¿Qué encontramos? Se han olvidado. ¿Qué hacen los fisicoculturistas cuando van al gimnasio? Comen hamburguesa todos los días. Proteína. ¿Qué comen? Proteína. ¿Por qué? Porque en el músculo hay proteína. Actina, miosina, troponicina, carbomodulina, etc. Todo ese conjunto de moléculas se encuentran dentro del interior de la célula muscular. Entonces, si mi músculo está creciendo, ¿qué va a necesitar? Aumentar la síntesis proteica. Hay varios mecanismos para ellos, ¿no? Para ello. De hecho, Robbins nos pone un ejemplito. Este es que piensa en el Robbins, ¿no? Es el mecanismo de la hipertrofia cardíaca. Fíjense cómo frente a distintos estímulos, la célula va a responder aumentando la transducción de la señal, ¿no?
Puede que aumentemos la carga de trabajo que tiene, distensión mecánica. Puede que haya factores de crecimiento, factores agonistas. Aquí tenemos, por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina, o factores de crecimiento. Todos ellos, a nivel celular, aumentan la transducción, van a aumentar el procesamiento de ciertos genes a través de factores de transcripción, los cuales terminan en una mayor síntesis. Aumenta la síntesis de proteínas contráctiles. Lo mismo le pasa al músculo estriado, solamente que con una vía mucho más fisiológica. Ok, en la parte macroscópica, ¿qué vamos a encontrar? Oh, lo han aumentado de tamaño, ¿no? Fíjense el tamaño o el diámetro que tiene esa pared de ese ventrículo. A ver, ¿se acuerdan cuánto mide normalmente la pared del ventrículo izquierdo? ¿Cómo es? Se me olvidaron. De 1,3 a 1,5 centímetros. Es el grosor normal de la pared del ventrículo izquierdo. ¿Y esto creen que tenga 1,5 centímetros? No, tiene mucho más, ¿no? Tal vez el doble o el triple, tal vez más. Entonces fíjense cómo la hipertrofia de un ventrículo llega a manifestarse en la parte macroscópica. Y en la microscópica, a ver, ¿qué placa es esta? ¿Músculo qué? ¿Estirado qué? No, ¿Cómo es? ¿Esquelético? ¿Cardíaco? cardíaco, yo diría cardíaco. Es cardíaco, exacto, es el disco intercalar, ¿no? Ahora, acuérdense cómo era la plaquita normal de músculo cardíaco. ¿Tenía unas fibras tan grandes? No, fíjense el calibre que tienen estas fibras. Estas. Fíjense también el tamaño que tienen los núcleos, ¿no? Fíjense que son nucleotes, cosas bien grandes, tan grandes que hasta los nucleolos se ven, ¿no? Fíjense cómo está mucho más teñido el nucleolo. ¿Y qué más? Fíjense que en este caso la hipertrofia se está acompañando de un aumento del tejido conjuntivo. Está empezando a haber fibrosis, ¿no? Recuerden que en la placa de músculo cardíaco normal no había tanto tejido conjuntivo. Aquí sí. Fíjense cómo hay bastante aquí y aquí. Eso es importante, ¿por qué? Porque pese a que este es un mecanismo adaptativo, va a terminar convirtiéndose en desadaptativo. Fíjense cómo cuando el músculo, por ejemplo, el músculo cardíaco crece, no crece puro músculo. También se acompaña de una mayor síntesis de proteínas de tejido conjuntivo, proliferación de fibroblastos, etc. Y eso a la larga acaba produciendo consecuencias. Ok, eso en cuanto a la hipertrofia. Bien, por otro lado tenemos a la hiperplasia. Vamos a ver esto. Ya. Entonces, seguimos con la hiperplasia. ¿Qué decir de hiperplasia? Aumento del número de células. Exacto. Aumento del número de células. ¿Y creen que producto de ello aumenta el tamaño del órgano? Sí, exacto. En este caso mis células no están haciéndose más grandes, sino que tengo más células. Pero de igual modo mi tejido va a ser más grande. ¿En respuesta a qué? En respuesta a un estímulo. Ya. Lo primero, ¿quiénes hacen hiperplasia? Casi todas las células, ¿no? Casi todas las células. Sobre todo las células lábiles. ¿Quiénes son células lábiles? Los epitelios y los tejidos mesenquimatosos, ¿no? Tejido conjuntivo. Y las células parenquimatosas. Todos los parénquimas. ¿Qué es un parénquima? ¿Cómo es? Anatomistas, ¿qué es parénquima? Es la porción maciza de una víscera, ¿no? El hígado es un órgano parenquimatoso, porque es un órgano macizo. El hepatocito puede hacer hiperplasia. Ok. Ahora bien, tenemos aumento del número de células, todos estamos de acuerdo. Pero a ver, si les pregunto en términos sencillos, ¿qué es un cáncer? ¿Qué sería un cáncer? Aumento del número de células también, ¿no? ¿Cáncer será lo mismo que metaplasia? ¿Y cuál es la diferencia? Que uno es patológico y otro es... No, hay también hiperplasia patológica. ¿Cómo es? ¿O son sinónimos? Porque en los dos aumentan el número de células, ¿no? ¿Es diferente en qué? En que en la neoplasia hay un aumento del número de células, pero por un crecimiento desorganizado, y que en su etiología tiene una alteración genética, una alteración en el ciclo celular.
Además de que la hiperplasia es un fenómeno reversible. En el momento en el que quitemos el estímulo, la hiperplasia remite, deja de estar ahí, la neoplasia. ¿No? Pero como pueden ver, hiperplasia y neoplasia tienen muchas cosas en común. Es por eso que muchas formas de neoplasia, ojo, no todas, pero muchas, son lesiones precursoras de un cáncer, de lesiones malignas. Muchas hiperplasias van a acabar en neoplasias, exceptuando una, que la vamos a ver cuando desglosemos los conceptos. Ok, lo mismo, hay dos formas de hiperplasia, fisiológica y patológica. ¿Cuándo se les ocurre que puede haber un ejemplo de hiperplasia fisiológica? En la regeneración del hígado. ¿En la? Regeneración del hígado. Ya, excelente. Tenemos por un lado una forma que se conoce como hiperplasia compensadora. Compensadora. ¿Eso qué quiere decir? Que una porción del tejido está compensando a otra que no está o que ha sido retirada, ¿no? El ejemplo más típico es la regeneración del tejido hepático después de una hepatectomía. Como ustedes saben, el hepatocito es una célula con un gran potencial para regenerarse, ¿no? De hecho, se dice que si de todo tu hígado te quitan 2/3 y te dejan solo con 1/3, en torno a 4 o 6 veces vas a regenerar toda la integridad de tu hígado. Eso inclusive se utiliza en algunos trasplantes. Así que es una forma de compensación después de los trasplantes. Otra, ¿cuál sería? Tenemos por ejemplo la médula ósea, ¿no? La médula ósea. Si es que yo tengo que sea alguna hemorragia o alguna anemia hemolítica en la que estoy perdiendo glóbulos rojos, ¿qué va a hacer la médula ósea? Va a ser hiperplasia para regenerar esos glóbulos rojos que estoy perdiendo, ¿no? Entonces sería otra forma de hiperplasia compensadora. Hay otra más, otra forma que depende de hormonas o de factores de crecimiento, ¿no? El ejemplo más típico de esto, ¿cuál sería? Tendríamos la hiperplasia de la glándula mamaria durante el embarazo y la lactancia. Es un fenómeno fisiológico, ¿no? La mama de una mujer embarazada o que está dando de lactar no es la misma que la mama de una mujer que no está embarazada. La diferencia es la hiperplasia que existe a nivel de las glándulas. Y otra, ya lo hemos dicho, ¿no? El útero. El músculo liso del útero durante el embarazo. Que recuerden que es una forma de hiperplasia e hipertrofia. Ok. Teníamos al hígado y a la médula ósea. Ya, vámonos con las formas de hiperplasia patológica. En la hiperplasia patológica tenemos casi el mismo agente. Hay un agente que está haciendo crecer a mi tejido. Generalmente son hormonas o son factores de crecimiento. Aquí podemos sacar una deducción. En general, los órganos que sufren hiperplasia son órganos hormonodependientes. No todos, ¿no? Pero una buena mayoría de ellos sí. Por ejemplo, tenemos una patología que se conoce como hiperplasia endometrial. Bueno, y hay una pregunta que, bueno, hay una hacerla, pero creo que es importante aclararla, ¿no? No es lo mismo hiperplasia endometrial que regeneración del endometrio durante el ciclo menstrual. Son cosas diferentes. Una es fisiológica y la otra es patológica, ¿no? Nos puede predisponer a formas de neoplasias. Este es el paso previo para tener un cáncer de endometrio, la hiperplasia endometrial. Ya, a ver, nos acordaremos de esto. ¿De qué dependía el crecimiento del endometrio? ¿Se acuerdan? ¿De qué hormonas? Estrógeno. Excelente, estrógenos. En la hiperplasia endometrial voy a tener una sobrecarga de una hormona, estrógenos. ¿Ven? Seguimos apoyándonos en la causa. Hay un desequilibrio en algún nivel hormonal. Otra causa, y una bien frecuente. Esta es para las mujeres, ahora vamos con una de los varones. La hiperplasia prostática benigna. Por si acaso se llama hiperplasia, no es hipertrofia prostática, es hiperplasia prostática benigna. Ya, ¿a qué creen que se debe la hiperplasia prostática benigna? ¿Qué hormona estaría desequilibrada aquí? Testosterona. Ya, la testosterona. Bueno, sobre todo una de sus formas, ¿no? La de hidrotestosterona. Para no entrar en redundancias, vamos a poner andrógenos. Por alguna causa, sobre todo asociada a la edad, en el estroma de la próstata de varones que ya tienen una edad relativamente avanzada, arriba de 50 años, las células comienzan a producir o a convertir mucha testosterona en dehidrotestosterona. Y esa dehidrotestosterona hace crecer a la próstata. De modo tal que terminamos en una hiperplasia prostática benigna.
Si este era un precursor para el cáncer de endometrio, ¿creen que sea un precursor para el cáncer de próstata? Sería lo lógico, ¿no? Pero les cuento que no. Esta es la gran excepción a la regla. Esta es la única hiperplasia que no te predispone a tener cáncer. Es la única. Y es por eso que muchos varones tienen hiperplasia prostática benigna, pero el cáncer de próstata no está en todos ellos. No está en todos aquellos pacientes. Ok, ¿qué más? Por ejemplo, en el tejido de granulación. ¿Alguien sabe qué es el tejido de granulación? ¿Alguna vez se han debido rasguñar, se han debido hacer alguna herida que sea relativamente profunda, con pérdida de sustancia, con pérdida de la piel? Ha quedado un hueco, ¿no? Y antes de que aparezca la costra, primero aparece una suerte de superficie amarillenta rojiza, ¿no? Sobre todo en los bordes. Eso es tejido de granulación. Esa es también una forma de hiperplasia. Ahí están creciendo las células del tejido conjuntivo, las células epiteliales, para regenerar una zona que ha sido dañada, ¿no? Y en este caso depende también de factores de crecimiento, el factor de crecimiento de los fibroblastos. Ya. Ok, tendremos otras más. El mecanismo. ¿Cuál es el gran mecanismo de la hiperplasia? ¿Cómo es? ¿Cuál sería el mecanismo? A ver, siendo lógicos. Si tengo un aumento del número de las células, ¿cómo puedo explicar que haya hecho aumento? Mucha mitosis. Ya, mucha mitosis. Exacto. Entonces, en este caso, el mecanismo depende de una mayor actividad replicativa, un aumento de la replicación, o de un aumento de la actividad desde las células madre tisulares. Nos iremos al ejemplo del hígado. Como ustedes bien saben, el hepatocito tiene un gran potencial mitótico, hace mitosis como si fuera un conejo. Pero, sí, en el caso de algunos pacientes, sobre todo los cirróticos, esa capacidad de regeneración se altera. Y aún así todavía tienen cierto margen para regenerar algunas lesiones. ¿A qué se debe? A que además del hepatocito también tienen células madre. Células madre que pueden migrar desde los conductos biliares, desde los canales de Hennig, para regenerar el tejido que ha sido dañado. ¿Okay? Listo. A ver, ¿qué tenemos aquí? A ver, ¿qué órgano creen que es este? Una próstata, exacto. Y fíjense en la superficie. ¿Es la próstata normal así? Pónganse la próstata que han visto en anatomía. ¿Es así? No. ¿Qué notan de raro aquí? Ya uno está más grandecita, ya, casi 6 centímetros, ¿no? ¿Qué más? Tiene como un nódulo. ¡Excelente! Fíjense la superficie, tiene unas como pelotas, ¿no? Eso se llaman nódulos. Esa es la gran característica de la hiperplasia prostática benigna, tiene nódulos y son múltiples. El cáncer de próstata solo suele tener uno muy grande. Y en la histología, ¿qué vamos a encontrar? ¿Esto qué órgano es? ¿Cómo saben que es la próstata? ¿Cómo es? ¿Cuál era la característica histológica para reconocer a la próstata? Nada, se ha olvidado. Glándulas tubuloalveolares y por último, ¿qué son estas cosas? Concreciones calcáreas. Eso es típico de la próstata, sobre todo de las próstatas envejecidas, ¿no? Entonces fíjense cómo hay una gran cantidad de células epiteliales aquí, ¿no? Fíjense el tamaño que tiene la misma célula, mucho mayor, mayor proliferación celular, aumento de las glándulas, característico de un fenómeno hiperplásico. Ya, vámonos con la atrofia. Ya, ¿qué es atrofia? Del tamaño y de lo que es de la actividad metabólica. Y actividad metabólica. Ya, bueno, está parcialmente correcto. ¿Es disminución del tamaño, disminución del número o ambos? ¿Cómo es? Ambos. Ambos, exacto. Disminución del tamaño y del número. Lo opuesto a la hipertrofia y la hiperplasia, ¿no? Disminuye el tamaño, disminuye el número de células que tiene determinado órgano. Lógicamente, ¿eso qué va a producir a nivel macroscópico? ¿El órgano se va a hacer más grande o más pequeño? Más pequeño, entonces va a producir disminución del tamaño de los órganos. Ya. ¿Quiénes pueden hacer atrofia? Todos. Aquí nadie está salvado. Seas lábil, tejido terminal, etc. Todos van a hacer atrofia. Ya. La atrofia tiene dos grandes mecanismos. Ah, no, antes de los mecanismos.
Hay formas fisiológicas y hay formas patológicas. Bien. A ver, una atrofia fisiológica. ¿Cuál se les ocurre? Cuando se le exige menos a un músculo. ¿Cuál? Cuando se le exige menos a un músculo. Se le exige menos un músculo. Ya, si tuviera alguna parálisis o alguna lesión nerviosa, digamos. Ya, pero en ese caso es patológico. El conducto ónfalo-mesentérico. Conducto ónfalo-mesentérico. Ya, pueden ser modificaciones del desarrollo, ¿no? Del desarrollo. Entonces miren que durante la embriogénesis aparecen distintas estructuras que después no nos son útiles, ¿no? Por ejemplo, una que les preguntaba ayer, no me acuerdo aquí, el conducto tirogloso. ¿Todavía tienen conducto tirogloso? ¿Cómo es? ¿Tienen conducto tirogloso, sí o no? No, al menos no normalmente, ¿no? Si de aquí a algunos años les sale una bolita por ahí, tal vez tengan, ¿no? Pero lo normal es no tenerlo, no tener. ¿Por qué? Porque esa estructura involuciona después de que nos desarrollamos. ¿Algunos de ustedes tienen notocorda? No, es otro ejemplo de atrofia, ¿no? O el conducto arterioso, ¿todavía tienen conducto arterioso? Regularmente no, pero bueno, habrá que ver, de que algunos años tal vez alguien tiene algo atípico en una ecocardiografía y resulta que sí tenía, ¿no? Pero de normal son estructuras que se atrofian, se pierden. Bien. Otro ejemplo. ¿Qué otro ejemplo podrían encontrar de atrofia fisiológica? Ilio paralítico. ¿Cuál? Ilio paralítico. Ilio Intestinal. paralítico. No, estamos nosotros con patologías. Eso es patología. ¿Cómo es? ¿Qué más? Después de que una mujer ha dado a luz, ¿sigue con su útero midiendo 20 centímetros? Entonces, la involución uterina después del parto es otro ejemplo, ¿no? ¿Qué más? La mayoría de ustedes tiene timo. Ya, ahora no. Y antes, cuando eran más changos, tenían. Es que es eso. Atrofia también. La atrofia del timo con la edad es un fenómeno fisiológico. Cuando se hagan más viejitos, sus arterias se van a empezar a atrofiar, va a haber cierto grado de atrofia senil. Son también fenómenos fisiológicos porque están asociados a la edad, ¿no? O también va a haber cierto grado de desmineralización del hueso, ¿no? Los huesos se hacen más pequeños, se encogen. Inclusive las personas de mayor edad, 50, 60, 70 años, empiezan a perder estatura, ¿no? Eso se debe también a fenómenos atróficos y que son fisiológicos porque están asociados al envejecimiento. Fíjense que no todo es desarrollo, también muchas otras formas que se pueden estudiar. Vamos con la patológica. La atrofia patológica es un mundo, tenemos varios mecanismos aquí. Ya, en primer lugar, tenemos a la conocida como atrofia por desuso. ¿Qué creen que quiere decir desuso? ¿Qué no lo estás utilizando? Exacto, ¿qué no lo estás utilizando? Aquí estaría el ejemplo que nos daba el compañero, ¿no? Si yo tengo, yo qué sé, una super masa muscular, ¿no? A nivel físico-culturista, y de repente me fracturo, justo tengo una fractura en ese nivel, ¿mi masa muscular seguirá manteniendo el mismo volumen? No, pues porque producto de la fractura voy a estar inmovilizado, y si estoy inmovilizado ya no tengo por qué utilizar eso, ¿no? Ese es un ejemplo de atrofia por desuso. Pero secundarios, circunstancias patológicas, fracturas, parálisis nerviosas, lesiones de la médula espinal, ¿no? Todo ese tipo de complejos entran ahí. Otro tipo de atrofia es la atrofia por denervación. ¿A qué le suena la palabra denervación? Cuando no tiene, cuando hay una lesión en el sistema nervioso. Ya, excelente, hay una lesión en el sistema nervioso, sobre todo a nivel de las motoneuronas. Si tengo una lesión a nivel de la motoneurona, ¿mi músculo se podrá contraer? No, pues no se olviden que el músculo es un esclavo del nervio. Si el nervio está dañado, el músculo no se contrae. Si el músculo no se contrae, ¿se atrofiará? Sí, es un ejemplo típico de atrofia muscular en la poliomielitis, por ejemplo, ¿no? Acuérdense de cómo era Stephen Hawking. Era un señor mamadísimo, bien musculoso. No, estaba en su silla de ruedas, bien flaquito. Esa es una atrofia por denervación. Es típico de la polio, ese tipo de cuadros. Ok, otro. La atrofia por desnutrición. Claro, ¿qué necesitan los músculos o las estructuras orgánicas para mantener su tamaño? Nutrientes. Si no le doy nutrientes, ¿me atrofiaré? Lógico, ¿no? Aquí entran el marasmo, el kwashiorkor, entra también la caquexia. ¿Alguien sabe qué es caquexia? ¿Qué es caquexia? Ya, de masa corporal, ¿asociado a qué? Asociado a cuadros inflamatorios crónicos. Por ejemplo, una persona que tiene una artritis de años, no controlada,
o asociado a cuadros neoplásicos. La caquexia es típica del cáncer, típica de cualquier cáncer. Pero es que uno de los síntomas más clásicos del cáncer, ¿cuál es? Disminución del peso. Y de otros nutrientes. Ya. Otra forma de atrofia. Tenemos la atrofia endocrina. La atrofia endocrina. No se olviden que hay muchos órganos que dependen de ciertas hormonas, ¿no? Por ejemplo, el ovario, el testículo, dependen de que la hipófisis produzca unas hormonas, ¿no? La LH y la FSH. Si es que tuviera un hipopituitarismo, donde mi pituitaria no está produciendo las hormonas que debería, ¿qué les va a pasar a esos órganos? Que se van a atrofiar. La piel necesita cierta cantidad de regulación por una tiroidea para mantener su tonicidad. Sí, si hay disfunción tiroidea va a haber alteraciones hormonales. Entonces, muchos órganos endocrinos producen hormonas que tienen efectos trópicos en otras estructuras y cuando se alteran nos llevan a cuadros de ya. ¿Qué más? A ver, ¿qué más estoy olvidando aquí? Desuso de alimentación, desnutrición, endocrina. Ya. Ok. Ah, exacto. Tenemos la atrofia isquémica. Casi me olvido. La atrofia isquémica. Lo mismo, ¿qué necesita un tejido para mantener su tamaño? Nutrientes. ¿Y los nutrientes dónde están? En la sangre. Si tengo alguna causa que disminuye el flujo sanguíneo, ¿mi órgano qué va a hacer? Va a perder tamaño. ¿No? Va a perder tamaño. Eso se observa sobre todo en formas de isquemia crónica. De isquemia crónica. El ejemplo tal vez más característico sería la enfermedad oclusiva arterial periférica. Si yo tengo algún trombo en alguna de mis extremidades, la arteria femoral, sus ramas, etc., muy probablemente llegue a tener atrofia en la misma musculatura. Por último, tenemos las atrofias idiopáticas. ¿Qué quiere decir idiopático? Sin una causa aparente. Sin una causa aparente o sin una causa conocida, ¿no? Aquí entra, por ejemplo, algunas enfermedades bien raras de los músculos, como las miositis. En la miositis el músculo se inflama por una causa no bien establecida y termina derivando en atrofia. Ok, los mecanismos. Aquí vamos a tener lo opuesto a la hiperplasia y a la hipertrofia. Entonces, hemos dicho que va a haber disminución del tamaño celular. ¿Por qué puede disminuir de tamaño una célula? Por dos mecanismos, ¿no? O disminuye la síntesis, es decir, estoy produciendo menos compuestos de los que debería, o aumenta la degradación. Aumenta la degradación. Ok. ¿Para qué disminuiría la síntesis un órgano atrófico? Pues para sobrevivir, ¿no? Fíjense que en las causas de atrofia, ¿qué encontramos? Muchas enfermedades en las que deja de llegarle nutrientes o señales de crecimiento a un órgano. Y el órgano, antes de morir, ¿qué va a hacer? Primero se va a poner en modo hibernación, digamos. Va a tratar de entrar en un estado de bajo consumo, de bajo gasto metabólico, a fin de poder sobrevivir más tiempo, ¿ya? Y por eso es que disminuye la síntesis. Otro mecanismo es que aumenta la degradación. ¿Se acuerdan cuál era el organelo que implicaba la degradación de las proteínas? ¿Cuál? ¿Cuál? El red, no. ¿Cómo es? Te voy a llamar a la doctora Zavala. ¿Cuál es el organelo que degrada proteínas? Lisosomas. Inclusive ha sido premio Nobel cuando se descubrió. ¿Cómo es? La vía ubiquitina proteasoma. ¿Cómo que qué es eso? Escena el Garner. Por eso le estoy preguntando. Ubiquitina proteasoma. Es una vía bien importante, es tan importante que le han dado un Nobel al que lo ha descubierto, para que vean la importancia que tiene. Está implicado en muchas enfermedades, desde los trastornos degenerativos hasta el cáncer. Y se cree que en respuesta a un menor aporte de sangre o de nutrientes, la célula activa a este organelo. Y este organelo lógicamente va a comenzar a marcar a través de la ubiquitina y después a degradarlo a través del proteasoma. Bien importante el organelo, fundamental. Ok, por otro lado hemos dicho que disminuyen de número. ¿Y por qué podría disminuir de número un tejido? Pues porque está haciendo un proceso de necrosis o de apoptosis. Y en este caso, lo que hace la atrofia es una apoptosis.
La célula llega a un punto en el que dice, ya no tengo nutrientes, ya me he achicado todo lo que podía. Si me achico más, desaparezco. Así que al llegar a eso, mejor me mato y la célula se mata. Y hace un proceso de apoptosis. Y de ese modo es que disminuye el número de células. ¿Ok? Dice, en la parte macroscópica, ¿qué vamos a encontrar? Disminución del tamaño del órgano o de sus características estructurales, ¿no? Fíjense este cerebro, ¿qué les llama la atención? No me pueden decir es más pequeño porque no tiene una regla ahí, ¿no? No saben cuánto mide. Ahí están marcados ¿Los qué? ¿Espacios? Giros. ¿Y así qué se llama? Los surcos, ¿ya? ¿Qué tienen los surcos? Ya están más marcados, más pronunciados, exacto, ¿no? Fíjense cómo los surcos, la fisura de Silo, la de Roland, etcétera, están bien marcadas. Parecen cañones, ¿no? Parecen surcos. Ya, y adicionalmente las circunvoluciones están aparentemente disminuidas de tamaño, ¿no? Pero lo más marcado es eso, los surcos. Este es un ejemplo típico de atrofia senil, la atrofia cortical, que puede estar asociado tanto al envejecimiento como a causas patológicas. Aquí, a ver, ¿qué tejido es este? ¿Qué tejido es? ¿Cómo es? Nada. ¿Cómo es? ¿Quién más? Tiroides. No, no es tiroides. Podría ser una buena salida, pero la tiroides no tiene un solo núcleo rodeando el coloide. Esta es la célula muscular. Son los miocitos. ¿No? Es músculo estriado, pero en un corte transversal. Acuérdense que así era la placa del músculo, un corte transversal. Fíjense que hay placas, hay células bien notorias, bien marcaditos, pero fíjense esta, o esta, o esta. ¿Tienen menor tamaño? Sí, ¿no? Células atróficas, un caso típico de atrofia muscular. Ya. Después llegamos a la metaplasia. Vamos a borrar esto. Llegamos a la metaplasia. ¿Qué había sido metaplasia? ¿Cómo? ¿Cambio de un tipo de célula? ¿Tipo de tejido? No. Su morfología. Está ahí, está en la diapositiva. Cambio de un tipo celular diferenciado. Empezamos por eso, diferenciado. Por otro tipo celular también diferenciado, pero que tenga qué cualidad. Mejor adaptado al agente estresor, al estímulo lesivo. ¿Ya? Como decíamos, en este caso, ¿qué le pasaba a mi estímulo? Cambia. Y como cambia mi célula, ¿qué va a hacer? Va a cambiar para poder adaptarse mejor a ese nuevo estímulo. Va a sufrir un cambio. Ahora, ¿una célula epitelial se puede convertir en corazón? No. Siempre va a cambiar entre un mismo rango de tejido. Un epitelio se puede convertir en otro epitelio. Un tejido conjuntivo se puede convertir en otro tejido conjuntivo. ¿No? Ok, vámonos con las formas de metaplasia. ¿Hay metaplasia fisiológica? ¿Cómo es? ¿Qué creen? ¿Dónde hay metaplasia fisiológica? Se osifica, pero eso se llama osificación. Eso es fisiológico. Eso se debe a que la matriz en realidad acumula calcio, ¿no? ¿Cómo es? No hay metaplasia fisiológica, toda metaplasia es patológica. No. Es decir, que solo tenemos metaplasias patológicas. Las patológicas se dividen en dos grandes tipos, según la célula que se ve afectada, ¿no? Tenemos metaplasia epitelial y las metaplasias mesenquimatosas. No se olviden que siempre que hablamos de mesénquima, estamos hablando de tejido conjuntivo. Bien. Las metaplasias epiteliales se dividen a su vez en dos grandes tipos, los más importantes, ¿no? Tenemos la metaplasia escamosa y la metaplasia cilíndrica. Ok, ¿en qué consiste una metaplasia escamosa? En una escamosa, cualquier tipo de epitelio que tenga, sea cúbico o cilíndrico, se va a convertir en un epitelio escamoso. ¿Y cuál es el epitelio escamoso?
¿Cuál es el epitelio escamoso? Ajá. ¿Cómo es histólogos? Epitelio escamoso. ¿Cuál es? El epitelio plano. Es otro nombre para el epitelio plano. Plano. Ok, todo está delgado, está en el rostro. Bien, el rostro bien. Ya. Epitelio cilíndrico cúbico se convierte en epitelio plano. Entonces, básicamente para entender, vamos a ir para recordar cuáles son las causas, primero tenemos que acordarnos dónde había epitelio cilíndrico. A ver, ¿cuál era el epitelio de la vía respiratoria? Cilíndrico, ¿qué? Ciliado, pseudoestratificado, con células caliciformes. Excelente. Todo eso se encuentra en el epitelio respiratorio. Tengo un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con caliciformes. Si es que este epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, se convierte en un epitelio plano simple, ¿tendrá una metaplasia? Sí, metaplasia escamosa. ¿En quiénes ocurre esto? En las personas que le dan duro al tabaco. Los fumadores. Es la metaplasia típica del fumador. Típica del fumador. Del fumador crónico. No vale decir, mete un puchito al mes. Personas que le meten cajetillas diarias, etc. También está asociada a formas de inflamación crónica, la bronquitis crónica, el EPOC, etc. Ya, otro ejemplo. A ver, ¿dónde más encontramos epitelio cilíndrico? Ya. En el endocervix. Recuerden que el endocervix tiene un epitelio cilíndrico simple, ¿no? El cual puede convertirse en epitelio plano simple ¿cuándo? Cuando ese endocervix sale fuera del útero. Eso se conoce como ectopía cervical, ¿no? La ectopía cervical. En esa, algunas partes del cuello uterino se exponen al exterior. Y como estoy expuesto al exterior, lógicamente me estoy exponiendo a agentes del medio externo. Y eso va a producir un cambio en el tipo celular, que se va a convertir en una célula plana. A ver, para ver una de cambio de cúbico a plano, hablaremos de los conductos. ¿Qué tipo de epitelio había en los conductos de las glándulas exócrinas? ¿Cómo es? ¿Qué tipo de epitelio hay en el conducto de la parótida? Nada, se ha olvidado. ¿Por qué no ha llevado histología? No sabe, no responde. Nadie ha sido autoaprendizaje. ¿Cómo es? Nada, ya, bueno. Tienen que estudiar porque vamos a meternos a mirar placas, muestras. Si no saben la histología básica, estamos perdidos. Vamos a estar pateando oxígeno, como se dice. En los conductos de las glándulas exócrinas hay epitelio cúbico simple. Y se puede convertir en plano simple, sí. ¿Cuándo? Cuando hay una obstrucción. Cuando haya un lito, una litiasis. La obstrucción del conducto pancreático ¿me provocará metaplasia plana, metaplasia escamosa? Sí. La obstrucción del colédoco, también. La obstrucción del conducto de las glándulas salivales, también. Se puede, por si acaso. Ok, hablaremos de la metaplasia cilíndrica. Aquí, ¿qué va a pasar? Lo opuesto, ¿no? Tengo una célula plana o cúbica que se va a convertir en cilíndrica. Bien. Ejemplo típico de esto, ¿dónde lo encontramos? En el esófago de Barrett. ¿Qué tipo de epitelio tiene el esófago? Plano simple. ¿Epitelio? ¿Plano? ¿Plano estratificado? No queratinizado, exacto. Ese es el epitelio normal de la mucosa esofágica. Ya. Entonces, tengo mi epitelio plano estratificado, no queratinizado. Si de repente aparece otro estímulo, este se puede convertir en un epitelio cilíndrico, metaplasia. ¿Cuál va a ser ese estímulo? La exposición al ácido gástrico. Claro, ¿qué epitelio tiene el estómago? ¿Cilíndrico? Simple, exacto, cilíndrico simple. ¿Y por qué tiene cilíndrico simple? Porque es un epitelio especializado para soportar la acidez. Por eso es que el intestino, sobre todo los porciones iniciales, también tiene epitelio cilíndrico. Entonces, si el esófago de repente empieza a recibir mucho ácido, ¿qué va a decir?
Yo también empezaría a presentar epitelio cilíndrico, ¿no? ¿Por qué? Porque es el mejor, el más resistente contra la acidez. Entonces va a sufrir un fenómeno de metaplasia, ¿ya? Esto se conoce como esófago de Barrett. Ok, ahora bien, las metaplasias patológicas se caracterizan porque también son lesiones premalignas, precancerosas, ¿no? Y en general van a derivar en cánceres que dependen de la morfología de la célula en la que se han convertido. El ejemplo típico es el esófago de Barrett. Si en el esófago de Barrett tengo células cilíndricas similares a glándulas, el tipo de cáncer al cual se asocia es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma. ¿Qué quería decir adeno? ¿Se acuerdan? Exacto, glándula. Que van a tener aspecto de glándula, aspecto de adeno. Ok, en sus mecanismos. ¿Cuál será el mecanismo de la metaplasia? En la hipertrofia aumentaba la síntesis, en la hiperplasia aumentaba la mitosis, en la atrofia los dos disminuían. ¿Y aquí? ¿Qué podría pasar? Y la mesenquimatosa. ¿Cómo? La mesenquimatosa. Las mesenquimatosas, cierto, estamos olvidando de estas. Ya, las mesenquimatosas pueden ser de dos tipos, pueden ser óseas o cartilaginosas. Cartilaginosas. ¿No? Ok, en la ósea, el tejido conjuntivo se convierte en tejido óseo bajo un estímulo lesivo. ¿Ya? El ejemplo más típico, el que también está en el error y código de patología, es este. Esto se conoce como miositis osificante. Es una forma rara de regeneración. Después de algún trauma muscular en este tipo de patologías, las personas experimentan sangrado, daño del tejido conjuntivo, pero ese tejido conjuntivo no se regenera otra vez como tejido conjuntivo, sino se regenera como tejido óseo. Y de ese modo es que observamos en las placas radiográficas esto, ¿no? Fíjense cómo está la estructura ósea, todo lo que ven en blanco es porque está calcificado. Hay número y aquí arriba una masa, ¿no? ¿Qué corresponde a la miositis osificante? Inclusive llegamos a tener relaciones como esta, ¿no? En sujetos mucho más predispuestos. En el caso de la mujer, la mujer esqueleto, si no nos acuerdan. Fíjense, son puros focos de osificación muscular. Y en la microscopía, pues, ¿qué observaríamos? Y esto, ¿no? ¿Esto qué tejido es? ¿Es cartílago? ¿Cartílago? ¿Qué es eso? Es hueso, exacto, hueso compacto, ¿no? Fíjense que aquí está empezando a ver osteonas, están empezando a ver sistemas traversianos. Ya. Ok. Y por último, la cartilaginosa, que es una forma mucho más rara, que también se debe a que en vez de regenerar otra vez como tejido conjuntivo, regenera como tejido cartilaginoso, como tejido articular. Es una forma sumamente rara. Ya, el mecanismo se debe en este caso a reprogramación de la célula madre o de la célula que ha sufrido la lesión. Entonces miren que toda célula tiene en su genoma la capacidad para convertirse en muchas cosas, ¿no? Pero no lo hace, ¿por qué? Porque está especializada en algo. Salvo en estos casos, hay una gente que va a volver a despertar esa capacidad de convertirse en otras cosas y la célula también cambia su morfología. Bien, a ver, aquí ¿qué tenemos? Ya, ¿esto qué órgano es? ¿Cómo es? Histología normal. ¿Qué órgano es este?